En lo alto de la montaña, Camus contemplaba el valle en ruinas. La devastación era reciente, brutal, casi artística en su precisión. Todo lo que alcanzaba su mirada estaba incendiado, cortado, abatido, desgarrado. Era el resultado del accionar de su nuevo grupo, o más precisamente, de ella. Esdeath. Un nombre que atravesaba naciones como un escalofrío. Su reputación no era una exageración, podía congelar ejércitos, doblar la voluntad de los hombres, y detener incluso el tiempo si lo deseaba. Camus apretó los dientes con impotencia. Cada grito que resonaba en la distancia le quemaba por dentro, como si el hielo de su cosmos no pudiera apagar el fuego de su deber no cumplido. Quería moverse, intervenir, salvar esas vidas que se desvanecían una a una como copos sobre una hoguera, pero no lo hizo. La noche hacía resaltar más la cruel escena. No fue el miedo lo que lo detuvo. No fue la duda. Fue la fría presión de una hoja afilada, descansando peligrosamente contra su garganta. Una advertencia silenciosa. Una decisión tomada en su lugar sin consultarlo. Y en el reflejo metálico de esa espada, lo entendió, en este mundo no bastaba con ser fuerte. Había reglas, y monstruos que las escribían con sangre. Camus cerró los ojos por un momento, dejando que el viento de la montaña acariciara su rostro. En silencio, buscó en su interior algún pretexto, alguna eventualidad que pudiera permitirle marcharse sin levantar sospechas. Pero no halló nada. La disciplina de aquel grupo rozaba lo impecable, y Esdeath lo vigilaba constantemente. No era paranoia. Lo sentía. Cada paso que daba, cada pausa que tomaba para respirar, sabía que ella lo medía con esa mirada entre cálculo y deseo. Y no solo era ella. Más tarde, durante el camino de regreso, ambos cabalgaban en silencio sobre dos caballos blancos que cortaban con elegancia el sendero. La procesión de soldados victoriosos seguía a cierta distancia, sus risas y celebraciones llenando el aire, marcando el contraste con la tensión latente que reinaba entre la general y el caballero de Acuario. No se dirigían palabra alguna. No hacía falta. La frialdad que compartían no era por desdén, sino por una especie de respeto mutuo no declarado, como si reconocieran en el otro a un depredador de igual estirpe. Más o menos. Sin embargo, Camus no se dejó engañar por el silencio. Desde la retaguardia, una mirada distinta lo perforaba. Apenas ladeó el rostro para confirmar su sospecha. Wave, no, Kurome, tampoco. No, era Stylish. Lo observaba con ojos inquisitivos, casi como si esperara que en cualquier momento cometiera un error. Una palabra, un gesto, y probablemente no dudaría en actuar. Lo más inquietante era que, por alguna razón, aún no lo había hecho. Camus enderezó ligeramente la espalda y fijó la vista al frente. Sabía que estaba en territorio hostil, incluso entre aliados. Y aún así, lo que más le preocupaba no era el juicio de los demás, sino la fascinación que ardía detrás de los ojos de Esdeath. Una fascinación peligrosa. Sus ojos no estaban posados en ningún sitio en particular, simplemente existía en medio del bullicio de sus nuevos compañeros, ausente, como una sombra sin propósito. No hasta que algo cálido interrumpió ese letargo. Un plato fue depositado frente a él con una amabilidad inesperada. Al alzar la vista, encontró a Bols, ese hombre de rostro oculto tras una máscara temible, y sin embargo, había en él una alegría sincera. «Vamos, joven Camus», dijo con entusiasmo. «Deberías probar esta sopa. Está deliciosa. Kurome ya se ha devorado media olla». Camus dirigió la mirada hacia la joven espadachina, quien, con una expresión casi infantil, acariciaba su vientre mientras babeaba de forma exagerada, visiblemente satisfecha. «Gracias», murmuró, aún algo desconcertado, antes de llevarse una cucharada a los labios. El sabor lo sorprendió. «Está realmente buena». Y por un instante, solo por un fugaz instante, sintió que la guerra quedaba lejos. Que el calor de la sopa en sus manos y las risas ajenas alrededor lo hacían humano otra vez. Pero sabía bien que era una ilusión. Un parpadeo en la eternidad del conflicto.
Porque frente a él, al otro lado de la mesa, estaba ella. Esdead lo observaba con una intensidad devoradora, con una expresión que no buscaba esconder nada. Cuando terminó su sopa, pasó la lengua lentamente por sus labios, como si saboreara algo más que el alimento. Algo que aún no tenía. Camus decidió no devolverle la mirada. Pero entonces, una presencia se sentó a su lado. Tranquila, arrogante. Era el hombre mayor del grupo. ¿Disfrutas de tu estadía?, preguntó con una voz neutra, aunque el tinte burlón era imposible de ignorar. ¿Cómo han sido estas 3 noches aquí? O más específicamente, con ella. Camus siguió comiendo en silencio, respirando con calma. No mordió el anzuelo. Es curioso, replicó con frialdad. Que una rata de laboratorio como tú no haga ruido teniendo cebo enfrente. Stilish soltó una risa suave. Ya te lo dije antes. Quiero estudiarte. No a ti, sino a lo que llevas dentro, ese poder que emanas y que te esfuerzas tanto en contener. Los ojos del científico brillaron con una mezcla de curiosidad y malicia. Has evitado usarlo. Porque sabes que en cuanto lo hagas, todos aquí sabremos que no eres un simple forastero. Serás el enemigo. Serás el objetivo. Y eso, mi querido caballero, te pondría en una posición muy comprometida. Camus no respondió. Solo bajó la cuchara con lentitud, y durante un segundo, sus ojos resplandecieron con un frío abismo. En un arranque, Camus golpeó el rostro del científico, derribándolo al suelo sin previo aviso. El ambiente se congeló. Todos dejaron lo que estaban haciendo y fijaron la mirada en el conflicto. Kurome abandonó su postura relajada y observó con genuina curiosidad. Wave, sorprendido, corrió de inmediato a ayudar a Stilish a incorporarse. Oye Camus. ¿Qué te pasa? Él no te hizo nada. Reclamó mirándolo con reproche. Pero el caballero ni siquiera se dignó a devolverle la mirada. Bols no sabía qué hacer. Miraba a Camus, luego a Stilish, y volvía a mirar al primero, sin comprender del todo qué había ocurrido. Ran no dijo nada. Solo suspiró como si no esperara menos. La general, en cambio, observaba en silencio. El santo sacó un pañuelo con total calma, limpió su mano como si se deshiciera de algo desagradable, y luego lo arrojó sobre el cuerpo del científico, que aún sangraba por la nariz. Sin más, se dio la vuelta y se marchó. Camus, llamó Esdead. Él no se detuvo. Solo murmuró mientras se alejaba. Lo siento. Juré haber visto una mosca, o tal vez no. Declaró desapareciendo en la oscuridad del pasillo. Camus no regresó a su habitación, desobedeciendo por primera vez una orden directa de Esdead. No por rebeldía, sino por instinto. Sabía que ella era capaz de matarlo con un suspiro si lo deseaba. Y no sería una muerte rápida. Cruzó los pasillos del castillo en silencio, sorteando a los centinelas sin prestarles atención. Ninguno se atrevió a detenerlo. Cuando emergió al exterior, lo recibió la fría caricia de la noche. La luz plateada de la luna se derramaba sobre las torres y jardines, envolviendo el campo con una belleza casi irreal. El contraste era brutal, un lugar de una hermosura serena, donde se cometían actos innombrables con la misma gracia con la que florecen las rosas. Esa belleza dolía, sabiendo cuánta sangre se derramó en ese suelo. Camus alzó la vista, dejando que sus ojos recorrieran el cielo despejado. La luna llena lo miraba como un testigo mudo. Las estrellas titilaban en la vastedad del firmamento, y en su mente resonó una pregunta antigua, una plegaria sin respuesta. ¿En cuál de todas estás tú? Bajó la mirada sin encontrar consuelo, pero no con tristeza. Solo con una resignación templada por la costumbre. Caminó entre los jardines cubiertos de flores cerradas. El frío le reconfortaba, no por familiaridad, sino porque era honesto. El hielo no mentía. No seducía. No manipulaba, solo era la única presencia sincera en ese lugar. Finalmente, se detuvo bajo un viejo manzano. El tronco rugoso lo recibió sin resistencia cuando apoyó su espalda y se dejó caer, recostándose entre las raíces.
Cerró los ojos unos segundos, y luego, con un gesto tranquilo, golpeó el árbol suavemente. Una manzana cayó, como si lo hubiera estado esperando. Camus la atrapó con calma. La sostuvo un momento entre los dedos, observando su superficie brillante bajo la luz de la luna. No la comió. Solo la sostuvo, como si fuera un símbolo, o un recuerdo que se niega a pudrirse. Antes de moverse, una pequeña figura se detuvo a su lado. Camus alzó la mirada con lentitud. Kurome estaba allí, de pie, con una paleta de dulce en la mano. Su expresión era tranquila, casi ausente, pero en sus ojos brillaba una leve chispa de interés, como si estuviera decidiendo si él era alguien digno de recordar, o simplemente una sombra más en el camino. Él la contempló por un instante. Luego cerró los ojos y dejó escapar un suspiro hondo. Puedes decirle a tu general que no escaparé, por ahora. Musitó en voz baja, mientras observaba cómo la brisa acariciaba los pétalos de las flores cercanas. Solo quiero quedarme un poco más aquí, eso es todo. El silencio que siguió no fue incómodo. Era ligero, como si compartieran un recuerdo lejano. No me dijeron que te vigilara. Murmuró lamiendo su paleta. Vine porque tenía ganas de dulces. Camus no respondió. Su mirada seguía fija en la línea del horizonte. ¿No te gusta Stylish? Preguntó de pronto, ladeando un poco la cabeza con curiosidad. Él no respondió. La azabache dio un par de pasos hacia adelante, encogiéndose de hombros. A mí tampoco, es raro, y huele feo. Volvió a concentrarse en su paleta, lamiéndola como un gato limpia sus patitas. ¿Qué sabor tiene el hielo que haces? ¿Sabe a tristeza? Camus abrió los ojos con un destello de asombro, clavando su mirada en la niña. No supo qué decir al principio, sus labios se entreabrieron apenas, atrapados entre el desconcierto y la cautela. ¿Cómo sabes quién soy? Preguntó al fin, con una voz serena pero grave, como el hielo que cruje bajo un peso inesperado. No percibía amenaza en ella, y por eso no alzó ninguna barrera. La niña esbozó una sonrisa leve, casi triste, mientras se acomodaba a su lado con la naturalidad de quien se sienta junto a ese árbol viejo. Puedo parecer ingenua, pero no lo soy. Luego lo miró con la mirada de quien ha visto más de lo que debería. Recuerdo al caballero dorado que cruzó el umbral aquella noche. Su voz era como el invierno, serena, pero capaz de herir. Sus palabras, como filos de cristal. Su cabello tan largo y azul como el de nuestras generales de At. Pero lo que más recuerdo, son tus ojos. Tus ojos cargan una tristeza antigua, esa melancolía que solo tienen los que han conocido el deber más allá del deseo, y el frío más allá del cuerpo. El silencio se instaló entre ambos como una bruma espesa, pero a la vez serena. Kurome seguía saboreando su dulce con tranquila indiferencia. Camus, en cambio, permanecía inmóvil, dejando que las palabras anteriores se asentaran en su mente. Finalmente, habló, con un murmullo que parecía no querer perturbar la quietud del momento. Entonces, ¿los demás también saben quién soy? ¿Saben qué? Pero no terminó. No. No lo saben. Y si la general ha decidido guardar silencio, no veo por qué los demás deberían enterarse. Luego lo miro con una mezcla de curiosidad y desconcierto, como si tratara de resolver un rompecabezas que no encajaba del todo. Aunque, sinceramente, añadió, ladeando un poco la cabeza mientras una sonrisa sutil se dibujaba en sus labios. Dudo mucho que seas el novio de la general. Soltó una risa corta, ligera pero cargada de ironía. Camus desvió la mirada de inmediato. No necesitaba palabras para recordar las situaciones incómodas, las miradas cargadas de intención, el suelo que crujía bajo sus pies cada vez que Stea se acercaba más de la cuenta. Camus guardó silencio unos segundos más, observando la neblina de la noche extenderse sobre los alrededores. Los ecos de la risa de Kurome aún parecían flotar en el aire, suaves pero inquietantes. El santo de Acuario volvió lentamente el rostro hacia ella con calma. Tu forma de hablar, tu presencia tranquila. No se corresponde con la sombra que vi detrás de ti en batalla. Kurome se detuvo en seco, su dulce a medio camino.
Lo miró de reojo, sin sobresaltarse, pero con una quietud que parecía contener algo más oscuro. ¿Te refieres a mis marionetas? Preguntó como si hablara de juguetes rotos y no de cadáveres reanimados. Me refiero a los cuerpos que manipulas. Seres que alguna vez respiraron. Guerreros con sus propios anhelos y pasados. ¿Qué clase de propósito justifica que los conviertas en armas vacías? El tono no era acusador, sino inquisitivo, como un maestro que no reprende, sino que busca la raíz del error. Kurome bajó la mirada, pero no con vergüenza. Más bien con una calma distante, como quien ya no encuentra conflicto en lo que hace. No son armas vacías. Son mis compañeros. Están conmigo porque no quiero que me dejen sola, otra vez. Su voz no tembló. Era más dolorosamente simple de lo que Camus hubiera esperado. El vínculo con la muerte. La niña convertida en asesina. Un alma rota. Compañeros, a los que controla sin su voluntad. ¿Eso es compañía, o miedo a la pérdida? Kurome frunció el ceño. No le gustaban las preguntas que se clavaban bajo la piel. Tú no entiendes. Replicó con firmeza. Yo no elegí este camino. Pero si los dejo ir, entonces sí morirán de verdad. Y yo, prefiero que estén conmigo, aunque sea así. Aunque no me respondan. Aunque nunca sonrían, claro que te entiendo, yo también perdí a seres queridos. Replicó con firmeza, sintiendo peso en su voz y recuerdos malos. Kurome se tensó. La dulzura entre sus dedos se deshizo como ceniza olvidada, y su rostro se mostró furioso. ¡No! No lo entiendes. Nadie lo hace. Seguro fue Akame la que te dijo que intentaras hablar conmigo, ¿verdad? Siempre es ella. Siempre queriendo salvarme, como si no fuera más que una muñeca rota que puede repararse. Como si yo no hubiera elegido esto. Camus no se levantó. No reaccionó con dureza. Solo la miró, inamovible, como un iceberg observando una tormenta. Hablo contigo no por ella. Hablo porque veo en ti algo que se parece demasiado a lo que llevo dentro. ¿Y qué es eso? ¿Soledad? ¿Melancolía de mártir? ¿Frialdad noble de los que creen tener el corazón limpio? No. Dolor. Dolor al que te acostumbras tanto que terminas por llamarlo hogar. Kurome bajó lentamente la vista, como si algo invisible pesara sobre su nuca. Sus labios temblaron, y su voz se apagó. Si lo entiendes, entonces sabes que ya es tarde. Que lo que perdimos no se puede recuperar. Camus asintió. Sí, lo sé. Pero saberlo no impide que aún haya un camino distinto al que tomaron quienes te arrastraron hasta aquí. Ella lo miró con una expresión difícil de leer, una mezcla de furia agotada, incredulidad, y algo más tenue, frágil, que tal vez era esperanza, aunque aún no se atrevía a nombrarla. Finalmente, Kurome volvió a sentarse junto a él. Esta vez sin palabras. Sin máscaras. Solo dos almas rotas, compartiendo el mismo silencio. No voy a cambiar solo porque tú lo digas. Masculló, sin apartar la vista de su paleta manchada de tierra. Y no espero que lo hagas. Respondió él con calma. Solo piensa en el camino que elegiste, el que eligió tu hermana, y el destino hacia el que se dirigen. Pronto el aire cambió. Sintieron una mirada sobre ellos. Y no se equivocaban, desde la penumbra del pabellón, los ojos azules de la dama de hielo los contemplaban. No con celos, ni con reproche. Más bien, con una silenciosa aprobación. Entonces él se puso de pie y, con gesto sereno, extendió la manzana hacia la joven. Ella parpadeó, detenida por un instante. Observó cómo la luz de la luna se reflejaba en la piel roja y tersa de la fruta. Sus manos vacilaron antes de aceptarla. Luego, alzó la mirada hacia Camus, justo cuando éste comenzaba a marcharse. La manzana también es dulce, y mucho más saludable. Permanecía sentado al borde de la cama, y su mirada perdida en algún rincón de la oscuridad.
No era una postura de derrota, sino de agotamiento, el cansancio de quien carga demasiado sin soltar nada. El silencio fue quebrado por un susurro apenas audible, justo antes de que dedos fríos como agua rozaran sus hombros, deslizándose con una caricia más inquietante que afectuosa. Luego, las manos firmes tomaron su rostro, forzándolo a mirar unos ojos de un azul glacial, gemelos a los suyos, pero vacíos de compasión. «Es hermoso lo que intentas hacer, Camus», murmuró cerca a su oído. «Pero dime, ¿de verdad crees que puedes salvar un alma que fue quebrada desde la cuna, moldeada con abandono y sangre?» Camus no respondió. Se recostó con lentitud, sin mirarla, hundiendo la vista en el techo como si buscara una forma de desaparecer. Ella lo observó por un instante, luego gateó sobre la cama con movimientos depredadores, hasta que su rostro quedó a pocos centímetros del suyo. El aliento helado de Esdeath rozó su mejilla cuando habló de nuevo, más despacio, más bajo. Kurome es una niña, una que fue criada para matar, para arrebatar, para no sentir culpa. Podría incluso asesinar a su propia hermana sin vacilar. Ambas lo harían. Porque eso es lo que son, herramientas afiladas. Asesinas. Y aunque me duela, es la verdad. Camus cerró los ojos por un momento. Inhaló hondo, dejando que el silencio se estirara como una cuerda. Ella no está rota. La mayoría de ustedes sí. Esdeath se acomodó sin apartarse, recostando la cabeza en su pecho como si su cercanía no fuera una amenaza. Como si su veneno no estuviera presente. ¿Y tú? ¿No estás roto también? El santo de Acuario abrió los ojos, mirando al techo sin emoción. Tal vez. Pero a diferencia de ti, no ondeo mis grietas como una bandera. No hago de mi trauma un trono. No reclamo compasión mientras sigo devorando. La general no dijo nada por unos segundos. Solo lo escuchó respirar, regular y firme, como si se mantuviera aferrado a sí mismo con cada bocanada. ¿Dices que ellas pueden cambiar? Musitó como si escupiera una duda amarga. ¿Aunque fueron moldeadas para matar? Sí, respondió sin dudar. Porque el futuro no está escrito. Porque a pesar de lo que les robaron, aún están a tiempo. Son niñas. Y aún pueden elegir. Ellas todavía tienen lo que tú y yo perdimos hace mucho, y lo que jamás podremos tener. Esdeath se quedó en silencio, y sin embargo, en esa quietud extraña, no hubo provocación, ni burla. Solo un silencio denso, como si por un instante, hubiera oído algo que le dolió más de lo que dejaría mostrar. Qué cruel, pero tienes razón, ellas aún pueden. Pero sé, que has sentido el frío en tu interior, el dolor de tu corazón, tú también vienes de la guerra, ¿no crees que eso nos hace similares? Trató de besar su mejilla, pero él se lo impidió. He visto lo que haces, a los débiles, a los inocentes, a los que suplican. No hay causa en tu guerra, solo placer disfrazado de ideología. ¿Cómo puede esperar alguien como tu amor? Esdeath bajó la mirada, apretando sus labios, inconscientemente, apretaba los hombros del varón. Porque no lo he conocido nunca. Y tú eres el único que me mira como si no fuera invencible, el único que no tiembla, no finge, y haré todo lo posible para que me ames. Ya no quiso seguir escuchando, dando una vuelta sobre la cama tratando de dormir, pero dejando unas últimas palabras. No busques amor en donde solo has sembrado miedo, Esdeath. Pero si lo que sientes es real, no intentes conquistarlo como lo haces con tus guerras. El amor no se rinde. Se gana. O se pierde para siempre. El canto de las aves comenzaba a elevarse tímidamente en el aire, anunciando la llegada de un nuevo amanecer. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las ventanas del castillo, pero para Esdeath, la luz del alba no tenía ningún significado. Se encontraba bajo la ducha, sola, con el rostro inclinado hacia abajo mientras el agua ardiente caía sobre su piel. Había abandonado la habitación de Camus poco después de aquellas palabras que él dijo, y lo más desconcertante no fue el contenido, sino el eco que dejaron en su interior. Le dolió.
No era un dolor físico, ella conocía bien los tormentos de la carne, sino uno más profundo, como si algo dentro de su pecho se hubiese agrietado sin su permiso. Intentaba sofocar ese extraño frío con el calor del agua, elevar la temperatura hasta que el vapor envolviera cada rincón del baño. Incluso con la piel sonrojada por el agua casi hirviendo, seguía sintiendo escalofríos. No en el cuerpo, sino en el alma. Se apoyó contra la pared de mármol, dejando que el agua resbalara por su espalda. Cerró los ojos buscando alguna orden, algún recuerdo de batalla, algo que le devolviera el control. Pero lo único que encontró fue el silencio, y la sombra de un hombre que no tembló ante ella. Mientras tanto, en otro extremo del recinto, Camus abrió los ojos lentamente. Otra noche había pasado, con el habitual insomnio. Ya deseaba dormir, sus párpados pesaban por el cansancio acumulado, pero en este entorno, bajar la guardia nunca era una opción. Sin embargo, esta vez algo fue diferente. Durante toda la noche, no sintió aquella mirada intensa clavada en él como en tantas ocasiones anteriores. El sol se colaba perezosamente por las rendijas de la ventana, tiñendo de oro el interior de la habitación. Camus se incorporó con lentitud, y al hacerlo, notó que una manta resbalaba desde sus hombros hasta su regazo. No recordaba haberse cubierto. Había caído tal cual, y aún así, alguien lo había arropado sin darse cuenta. Tomó la manta entre sus dedos apretando suavemente. Una intuición le cruzó la mente, clara como el hielo que moldeaba, sabía quién lo había hecho. ¿Eres extraña? Una vez más, Camus se encontraba entre los llamados compañeros de escuadrón. Pero el ambiente era silencioso. Wave, usualmente ruidoso y jovial, mantenía la vista baja. Ran, siempre analítico, había dejado de lanzar aquellas miradas fugaces de evaluación. Y Kurome, bueno, Kurome seguía siendo ella, devorando con fiereza un enorme pastel mientras rodeaba con el brazo un plato colmado de arroz, sus ojos oscuros vigilaban a todos como si cualquier intento de acercarse a su comida fuera una ofensa capital. Camus sintió el vacío en el aire. Un ambiente contenido, casi incómodo, como si el grupo estuviese esperando algo o a alguien. La ausencia de Stylish no le sorprendió. Quizá se había escabullido para reportar algo al alto mando. Quizá no. En realidad, no importaba. Si lo hacía, eso solo le daría la oportunidad que necesitaba. ¿Cómo llegué a esto?, se preguntó en silencio cerrando los ojos. La respuesta vino en forma de un recuerdo reciente, golpes insistentes, toscos, resonando contra su puerta al amanecer. No se había molestado en responder, pero el sonido había sido tan persistente que eventualmente cedió. Y allí estaba él, como una montaña con máscara. Un aroma suave interrumpió sus pensamientos, cálido y envolvente. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue su reflejo oscuro en el café. Al alzar la mirada, se encontró con el rostro oculto de Bols. «Bols», murmuró sorprendido. «No se ve muy bien esta mañana, joven Camus, tómelo». Expresó con amabilidad, dejando la taza con delicadeza. «Lo preparé yo mismo. Me aseguré de ponerle menos azúcar, creo», agregó soltando una risa infantil, desentonando con la figura brutal que representaba. Camus aceptó la bebida con un leve gesto. No hubo agradecimiento, pero tampoco rechazo. Y al parecer, bastaba para él. El primer sorbo fue breve, apenas una prueba. Pero luego vino otro más largo, y finalmente un tercero. Estaba tibio, fuerte, y sorprendentemente bien hecho. Su sabor no era perfecto, pero tenía algo que lo volvía reconfortante. Familiar incluso. «¿Sabe bien?», susurró cerrando los ojos un instante mientras exhalaba. La reacción de Bols fue inmediata, emocionándose por eso. «¿En serio? Me alegra muchísimo escuchar eso. Espere a probar el estofado que estoy preparando», anunció girando con entusiasmo para volver a la cocina. Camus lo siguió con la mirada por unos segundos, apenas inclinado hacia un costado. Algo en ese hombre era desconcertante. No por peligroso, sino por ser genuino en un entorno donde nada lo era. «Estofado».
Kurome alzó la mano como si estuviera en clase. Yo quiero. Wave soltó una risa contenida. Ran sonrió por primera vez en toda la mañana. Y Camus solo desvió la vista hacia la taza, tomando otro sorbo sin decir una palabra. Al parecer ya no estamos tan tensos, murmuró Wave rascándose la cabeza. Yo no estoy tensa. Estoy hambrienta, replicó Kurome sin apartar los ojos de su plato, llevándose los últimos granos de arroz. El aire aún cargaba un eco de desconfianza, pero comenzaba a disiparse. Y entonces, la voz de Camus emergió en el momento justo en que el tintineo de los cubiertos se detenía. ¿Qué harían si la guerra terminara mañana?, preguntó, dejando que las palabras flotaran. Si despertaran, y ya no hubiera conflictos. Ni crímenes. Ni batallas. La pregunta los tomó por sorpresa. Wave entrecerró los ojos, pensativo. Ran ladeó apenas la cabeza, estudiando el rostro de Camus, intentando leer algo en su expresión imperturbable, pero no halló nada. Ni rastro de burla ni de esperanza. Solo aquella calma fría que tanto lo intrigaba. Kurome, en cambio, lo miró directamente. Sus ojos oscuros se reflejaron en el azul gélido de los de Camus, y sin embargo, guardó silencio, como si la respuesta estuviera fuera de su alcance. Wave cerró los ojos, cruzando los brazos. Quería encontrar una respuesta, pero en el fondo no la tenía. Sonaba bien, pensó. Sonaba justo. Después de todo, había ingresado al ejército con la idea de hacer lo correcto. Pero en su interior, seguía preguntándose si lo estaba logrando. A mí, me gustaría regresar a casa. Con mi esposa y mi hija. La voz grave y serena de Bols interrumpió el silencio, mientras cruzaba cargando la olla de estofado. Les construiría una gran casa. Cultivaría un jardín con mi pequeña. Quizá, tener otro hijo. Camus parpadeó, genuinamente sorprendido por la sencillez y la pureza de esas palabras. No se lo esperaba. Espera. ¿Tienes una esposa?, exclamó Wave, alzándose un poco de su asiento. Bols soltó una carcajada cálida. Sí. Y las amo con todo mi corazón. Bajo la mesa, los puños de Camus se apretaron. Un pensamiento helado cruzó su mente. Algunos de ellos pelean sin saber el estado real del imperio, y peor aún, creen estar haciendo lo correcto. Yo comería dulces, dijo Kurome de pronto, ya con la olla en su regazo, sirviéndose sin disimulo. Sin que nadie me molestara. Pueden llamarme glotona si quieren, pero no hay nada mejor que comer sin preocuparse. Pero siempre comes sin preocuparte, apuntó Camus, casi aburrido. Sí. Pero siempre preocupada de que nos ataquen, replicó encogiéndose de hombros antes de llenarse la boca con un buen trozo de carne. Wave soltó una risa baja antes de hablar. Yo volvería con mi madre. Sus palabras fueron un susurro al inicio, pero luego sonrió con más fuerza y se señaló con orgullo. Pero un león marino siempre busca su camino, ¿no? Así que creo que fundaría una escuela orfanato. Un lugar tranquilo donde los niños sin hogar pudieran aprender a defenderse sin volverse criminales. Bols lo miró con admiración y aplaudió. Increíble que pienses así. Cuando lo hagas, llevaré a mi hija para que aprenda de ti. Camus apuró el último sorbo de café. El sabor, amargo, parecía adherirse a su lengua, aunque no era culpa de la bebida. Era el eco de lo que había oído. Los sueños de aquellos soldados, sueños sencillos, limpios. Algunos de ellos tal vez sabían que lo que hacían estaba mal. Otros, no. Y esa mezcla lo inquietaba. Son sueños interesantes, murmuró Ran, apoyando el mentón en su mano. Supongo que yo escribiría sobre todo esto. Lo dejaría registrado para las futuras generaciones. Para que no repitan nuestros errores. La declaración trajo sorpresa a la mesa. Pero lo que más llamó la atención fue la mirada gélida que Camus le dirigió. ¿Sucede algo?, indagó Ran, devolviéndole la mirada. ¿Acaso no fue una pregunta en general? Camus asintió con lentitud. Sí, lo fue. Pero dime, Ran, ¿qué escribirías exactamente? ¿Mentiras disfrazadas?
¿O la cruda verdad? ¿Te atreverías a describir lo que somos? ¿Lo que hicimos? ¿Sería un relato de fantasía para dormir niños, o un espejo cruel de lo que realmente pasó? El rubio intentaba decir algo, pero calló sus palabras, bajando la mirada sabiendo que él tenía razón. Buen día. Finalizó levantándose como una brisa a la salida. Pero fue la voz de Kurume la que lo detuvo, justo cuando cruzaba. ¿Y tú? ¿Cuál es tu sueño? ¿Tu anhelo? Preguntó lamiendo los restos del estofado de la cuchara. Camus se detuvo. No giró del todo, solo ladeó ligeramente la cabeza, dejando que su cabello ocultara sus ojos. Dormir, sin miedo a lo que sueñe. Camus se encontraba en lo alto de la capital, en el punto más elevado del castillo imperial. Desde allí, el mundo parecía tan pequeño que podría contenerse en la palma de su mano. El murmullo de la ciudad no alcanzaba esas alturas, y él lo prefería así. Solo el viento lo acompañaba, danzando entre las torres como si compartiera su silencio. Al alzar la vista, parecía que podía tocar las nubes con los dedos. Pero esa calma efímera se quebró con el sonido de un aterrizaje sutil. Wave, envuelto en su armadura azul, descendió cerca de él. Camus cerró los ojos y soltó un suspiro pesado, como quien ya sabía que la paz no duraría. ¿Se te ofrece algo, Wave? Preguntó sin molestia, pero sin amabilidad. El joven desactivó su armadura, haciéndola desaparecer en un leve destello, y se sentó a su lado con naturalidad, mirando el horizonte que se extendía como una promesa lejana. ¿Qué es lo que realmente buscas aquí, en la capital? Preguntó de forma directa, sin rodeos. No luchas con nosotros. No participas en las batallas por el imperio, y sin embargo, posees la fuerza de 1000 hombres. ¿O eso es lo que dice la general Esdeath sobre ti? Camus entreabrió los ojos con leve sorpresa. Ella te presentó como su pareja, como uno de nosotros. Pero nunca estás en el campo de batalla. Solo, observas. Lo miró por fin, con una mezcla de duda y frustración. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Tienes el poder para cambiar este mundo, y eliges quedarte al margen? Camus se puso de pie lentamente, con la misma calma que se quiebra el hielo en una noche de silencio. Miró al frente, y Wave lo imitó. Dime, Wave, ¿matarías a alguien por pisar una delicada flor? ¿O por aplastar un simple insecto? El joven frunció el ceño, confundido. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Interrumpió Camus con voz baja, pero firme. Ustedes dicen castigar criminales. Gente malvada. Pero esa es la mentira que les han vendido. Toman vidas sin saber por qué. Obedecen órdenes, nada más. No hay justicia. Solo ejecución. Un silencio amargo se coló entre los dos. Un silencio tan denso que podía escucharse el eco de sus propios latidos. ¿Fue por eso que golpeaste a Stylish? Preguntó de pronto. Camus negó lentamente sin mirarlo. Tú lo notas, pero prefieres ignorarlo. Respondió con suavidad. Sabes perfectamente a qué me refiero. Wave bajó la mirada, cerrando los puños con impotencia. Cuando llegamos a la capital, todos, murmuró, recordando el calor de esa noche. La orden fue clara, capturar al asesino dorado. Un enemigo peligroso, rápido, imparable, pero jamás nos dieron una razón. No había pruebas. Ningún crimen. Camus giró ligeramente hacia él. ¿Y entonces? ¿Qué ocurrió? Lo enfrentamos. Pero no podíamos contra él. Era demasiado. Y entonces, aparecieron los refuerzos de Stylish. Escupió con asco. No eran soldados. Eran humanos. Condenados, sí, pero usados como carne de laboratorio. Eran monstruos construidos con desesperación. Murieron gritando. Eran basura para él. Su voz se quebró levemente. Y la garganta se le secaba de rabia. Camus asintió con una solemnidad casi dolorosa. Ahí tienes tu respuesta. Declaró con la voz baja. Yo no lucho por este reino. Porque conozco la podredumbre que lo sostiene.
Cientos mueren a diario por razones vacías, manipulados, olvidados. Se volvió completamente hacia Wave por primera y su mirada fue como el hielo golpeando la carne. Yo usaré mi poder por justicia verdadera. Y esa justicia no sirve al emperador. El silencio se apoderó de Wave. No supo cómo responder, ni qué decir. Solo bajó la cabeza, y sus hombros se tensaron, su respiración se volvía irregular. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Musitó con la voz quebrada, ahogándolas en su garganta. Un brillo húmedo se acumuló en sus ojos, y su mandíbula se apretó, conteniendo algo más que dolor, vergüenza. Confusión. Camus lo observó por un instante. En ese joven había honestidad, pero también ceguera. La misma que muchos compartían. Desvió la mirada al sentir una presencia familiar. Desde el jardín inferior, Esdead lo contemplaba con intensidad. No levantó la voz ni hizo gesto alguno, pero sus labios se movieron. Y él, incluso a esa distancia, entendió perfectamente lo que decía. No respondió. En su lugar, dio unos pasos hasta el borde de la torre. Pero antes de marcharse, volvió la vista hacia Wave, que aún luchaba consigo mismo. Dices que viniste aquí para hacer lo correcto. Para mejorar el mundo. Entonces dime, ¿qué estás esperando? No te digo que traiciones al reino, solo te pregunto, si aún recuerdas lo que es tener alma. Y con esas últimas palabras, dio un paso hacia el vacío. El viento lo envolvió como un manto, y su figura desapareció en un descenso silencioso. No hubo estruendo, ni despedida. Solo el susurro de la verdad. Wave permaneció allí, quieto, sintiendo el peso de su armadura sin llevarla puesta. Y por primera vez, dudó no de la guerra, sino de sí mismo. Lo que arde en el hielo. Capítulo 13. ¿Relacionándote con tus nuevos compañeros? Preguntó Esdead con seriedad, o más bien, distancia. Camus no correspondió a su tono, ni mucho menos a su expresión. Eso no es asunto tuyo, Esdead. Replicó sin suavidad. Mejor dime, ¿qué necesitas? Ella avanzó hacia él, con paso firme, pero distinto. Esta vez no invadió su espacio como acostumbraba. Esta vez se detuvo justo al borde, apenas cerca. Solo extendió una mano y rozó sus dedos con los suyos, como si pidiera permiso. Fue un contacto suave, inesperadamente respetuoso. Camus alzó una ceja, confundido por ese gesto inusual. Pero no se apartó. Cedió. Ese pequeño gesto bastó para que algo cambiara en el rostro de Esdead. Una sonrisa sincera curvó sus labios, distinta a las anteriores, más tenue, más humana. Un leve rubor se extendió por sus mejillas nieve, revelando una emoción que no solía mostrar. Ven. Susurró simplemente entrelazando sus dedos con los de él, mientras lo guiaba hacia una estructura cercana, un kiosco de madera blanca, rodeado de plantas cuidadosamente mantenidas. Caminaron juntos. No como general y subordinado. No como predadora y presa. Caminaron simplemente, como dos personas que compartían un momento. Esdead sintió felicidad al ir tomada de su mano. Por primera vez, no fue ella quien impuso la cercanía. No hubo presión, ni manipulación. Fue natural. Casi dulce. Pero mientras avanzaban, su sonrisa comenzó a desvanecerse poco a poco. En lo profundo, sabía que tal vez Camus solo estaba cediendo por inercia. Quizá no había aceptación, sino resignación. ¿Lo estaba fingiendo? Solo estaba acatando lo que ella decía, como si estuviera cumpliendo con un deber. Esa duda le caló más hondo de lo que habría querido admitir. Camus, por su parte, no dijo nada. Solo mantuvo el paso firme a su lado. Pero sus ojos se estrecharon al divisar las figuras que aguardaban frente al kiosco. Una era baja, delgada, con una sonrisa que parecía cosida al rostro. La otra, grotescamente grande, con sus dedos regordetes adornados por incontables anillos dorados. Honest. Y el joven emperador. Al verlos, ambos hombres dirigieron sus miradas hacia ellos. Atentas. Evaluadoras.
Y aunque el paso de Camus no se alteró, el aire se volvió más denso. Porque sabía, como Esdeath también lo sabía, que las palabras que estaban por intercambiar, marcarían un antes y un después. Esdeath se arrodilló con solemnidad, retirando con cuidado su boina y llevándose una mano al pecho en señal de respeto. Mi emperador, dijo con voz firme, pero cargada de una emoción contenida. Permítame presentarle a mi compañero sentimental y nuevo integrante de mi escuadrón, Camus. Extendió una mano en su dirección, invitando al hombre a ser examinado, evaluado, juzgado. El emperador, un niño de aspecto frágil pero mirada aguda, esbozó una sonrisa luminosa, inocente en apariencia. Sin embargo, en el fondo de sus ojos danzaba una curiosidad afilada, casi juguetona. A su lado, el primer ministro apagó lentamente su cigarrillo, como si la presencia de aquel hombre requiriera su atención completa. Lo observó sin decir palabra, con el silencio calculado de quien evalúa una amenaza. Camus no se movió. Permaneció erguido, inmóvil, como una estatua tallada en hielo. No inclinó la cabeza. No ofreció reverencia. Sus ojos, serenos pero intensos, se mantuvieron fijos en el joven soberano sin rastro de temor ni sumisión. A diferencia de tantos otros, no vaciló ante la figura del niño al que el mundo temía, el mismo que, con una orden, podía borrar imperios enteros. O más bien, por manipulación de un ser grotesco. El emperador seguía sonriendo, pero sus dedos tamborileaban contra el brazo de su trono portátil con una cadencia curiosa. Observaba con atención a Camus, como quien observa un cometa pasar cerca de la Tierra por primera vez, silencioso, majestuoso, impredecible. Honest fue el primero en romper el silencio. Vaya, qué hombre tan orgulloso. Su voz era aceitosa, y su sonrisa estaba teñida de falsa cortesía. ¿Le duelen las rodillas, forastero? ¿O es que simplemente no conoce el respeto? Camus lo miró sin moverse. El viento jugaba con un mechón de su cabello, pero su rostro permanecía impasible. Sus ojos, sin embargo, eran puñales gélidos. No sabía que los cerdos hablaban. Replicó con voz calmada, clara y letal. El silencio que siguió fue absoluto. Esdeath, que hasta entonces mantenía una postura firme, hizo un leve sonido con la garganta. No fue un gruñido. No fue un susurro. Fue algo más íntimo. Como un intento de advertencia. Un recordatorio. Estás en territorio enemigo. Camus la oyó. No la miró. Pero su mandíbula se tensó apenas. Honest rió. Una risa grotesca que se convirtió en tos. Sus ojos brillaron, no de ira, sino de interés. Oh, me gusta este. Es como una cuchilla sin filo, no corta, pero duele. Miró al emperador. ¿No es así, su majestad? El niño giró la cabeza lentamente, intrigado. Su sonrisa no se había desvanecido. ¿Por qué no se inclinó?, preguntó con voz serena. Era una pregunta inocente, pero con el poder de una orden. Camus al fin habló con claridad. Porque inclinarse ante el poder corrupto no es cortesía, sino complicidad. La tierra que se dobla bajo los pasos de un tirano no florece, solo sangra. Esdeath lo miró. Por primera vez, no supo si quería detenerlo o escucharlo hasta el final. Entonces, ¿te crees mejor que nosotros?, replicó Honest ladeando la cabeza. Camus lo miró, esta vez más de cerca. No. Me creo libre. El emperador frunció el ceño confundido. Honest forzó otra risa, pero sus ojos se habían vuelto peligrosos. Ministro, ¿de qué habla?, indagó mirando al anciano, que solo agitó la mano. No le tome importancia a sus palabras, majestad, y mejor escuchemos esta bella historia de amor entre la general y este hombre. El niño asintió, y se inclinó aún más para escuchar atento. Señorita Esdeath, me alegra que usted tenga a un compañero, pero me gustaría saber cómo se conocieron. ¿Tuvieron citas, o fue amor a primera vista? Comenzó a hablar sin parar, una charla burbujeante, la mujer solo sonreía, esperando a que terminara, sin embargo, lejos del bullicio del emperador, los ojos crueles de Honest señalaban al caballero, el cual le sostuvo la mirada desafiante.
La tensión fue inmediata. Desde el primer instante en que Camus cruzó el umbral del kiosco, quedó claro, no se agradaban. No fue necesario que hablaran. Las miradas lo dijeron todo. El emperador, pese a su corta edad, mostró interés, y el ministro Honest, simplemente sonreía como si ya supiera cómo terminaría la partida. Antes de que las palabras tomaran forma, fue la voz del emperador la que rompió la tensión, con la inocente curiosidad de un niño que no entiende la pólvora bajo sus pies. Entonces, señor Camus, exclamó con entusiasmo. ¿Conoció a la señorita Sdeath en una pelea? ¿Quién ganó? ¿Eran enemigos? ¿Aliados? Los ojos de Camus se desviaron hacia Sdeath, que miraba con una sonrisa serena, casi infantil. Como si jamás hubiera dicho una sola mentira. Pero él ya tenía preparada la suya. Es complicado. Hubo un malentendido, una discusión que terminó en una pelea. Suspiró y cerró los ojos por un instante, como si reviviera el momento. Uno que no quería recordar, pero no podía evitar. Terminé herido, pero Sdeath decidió que viviría. Y aquí estoy. Sus palabras eran medidas, su voz firme. Pero la tensión en su mandíbula, el leve endurecimiento en su rostro, revelaban que aquella discusión no fue solo una pelea. Fue una derrota. Y no solo física. Qué hermosa manera de decir que fue capturado como un venado herido, intervino Honest con su voz empalagosa. Aunque, claro, conociendo a nuestra querida Sdeath, supongo que no fue un venado común. ¿Verdad, general? El pequeño emperador aplaudió con sorpresa, golpeando su puño contra su palma. Es cierto. Usted mencionó que es parte de su escuadrón. Dígame, ¿qué habilidades posee? ¿Es acaso usuario de Teigu? ¿O simplemente desea tenerlo cerca por otros motivos? Sdeath asintió, aún sonriente, respondiendo antes de que Camus pudiera abrir la boca. Por supuesto. Dijo con suavidad. Como mi pareja, debe estar a mi altura. Posee habilidades de combate que superan con creces a cualquier miembro de mi unidad. Incluso me atrevería a decir que, están a la par con las mías. Las palabras cayeron como un velo. El ministro Honest enarcó una ceja, divertido, el emperador sonrió, fascinado. Pero Camus no respondió de inmediato. Solo bajó ligeramente el rostro, como si elogiara el suelo con su silencio. ¡Qué declaración más apasionada!, intervino Honest con su habitual tono dulzón, acariciando el mango de su bastón dorado. Pero me pregunto, ¿cómo sabemos que no exagera, querida Sdeath? Después de todo, usted es propensa a embellecer lo que desea. Sdeath ladeó la cabeza. Su sonrisa no se alteró, pero su tono se volvió apenas más frío. ¿Está sugiriendo que miento? Honest soltó una carcajada breve y hueca. Jamás lo diría así, sus ojos se deslizaron hacia Camus. Pero si ese joven es realmente tan poderoso, uno pensaría que ya estaría en las líneas del frente. Serviría mejor al imperio derramando sangre por la causa, no paseando por jardines imperiales. Camus alzó la mirada al fin. Sus ojos eran dos pozos tranquilos, pero en el fondo, algo comenzaba a agitarse. ¿Y quién decide cuál es la mejor forma de servir al imperio? Preguntó con calma, aunque cada palabra tenía filo. ¿Quién lucha en el campo, o quién evita una masacre innecesaria desde las sombras? El emperador parpadeó confundido. ¿Masacres? ¿No luchamos contra criminales? La pregunta fue tan pura, tan sincera, que dolía. Camus mantuvo su mirada fija en él, como si eligiera con extremo cuidado cada palabra. A veces, los verdaderos criminales no llevan armas. Solo coronas. Y capas. El silencio que siguió fue espeso, casi táctil. Sdeath miró a Camus. No lo detuvo. No negó sus palabras. Pero su expresión ya no era completamente serena. Honest, en cambio, rompió el momento con otra risita falsa. Ah. Qué poético. Casi olvidé que era un extranjero. Siempre tan filosóficos, aunque a veces confunden justicia con desobediencia. Y a veces, la obediencia es el disfraz más elegante de la barbarie. Contestó Camus sin titubear. ¡Qué lengua más afilada!
La general debe disfrutar esas respuestas punzantes en privado. Y usted, debe temerlas en público. Me agradas, Camus, exclamó el emperador, golpeando su palma con entusiasmo. Me haces pensar, y eso es divertido. Honest soltó una risita nasal, pero esta vez su mirada se desvió hacia el jardín trasero, donde los rosales flanqueaban un estrecho sendero que se perdía entre la bruma de las fuentes ornamentales. Majestad, dijo con voz melosa. ¿Le gustaría ver una pequeña demostración? ¿De qué tipo, ministro?, preguntó el niño intrigado, con los ojos brillando.